¿Cómo ve todo esto, Margarita? Se entrecruzan muchos temas en esto, ¿no? Primera cuestión, la verdad es que nosotros tenemos un nivel de desprestigio del sistema judicial enorme y todo esto cruza cualquier decisión. Ya lo venimos viendo desde el año pasado, con vudú, con debido. Hay una sospecha general sobre las decisiones del Poder Judicial, sea que el juez falle en favor de quien está imputado, se sospecha de la parcialidad de esa decisión, y si al contrario un juez toma una decisión dura respecto a un imputado, también se sospecha que tiene intencionalidad política. Este es un problema serio, muy serio. Tiene que ver también con la falta de igualdad de todas las personas ante la ley, ¿no? Y ante el funcionamiento de la justicia. No, claro que no lo hay. A veces se dice que en realidad no es un problema de que todos seamos iguales o no, sino cuánta es la facilidad que algunos tienen para sortear la acción de la justicia, ¿no? Y después sobre este tema, la verdad es que a mí me parecería muy importante que todas las personas, más allá, insisto, del poco crédito que la justicia tiene, se han hecho varios informes que dan cuenta que la justicia es la institución de mayor desconfianza social, está al tope. El 82% de los argentinos no confía en su sistema de justicia. Ahora, lo bueno, lo saludable para ellos y para todos nosotros es que una persona que está imputada de un delito se presente, ejerza su defensa y demuestre su inocencia y no que denuncie persecución política, la verdad. Más allá de que la haya o no la haya, tienen los elementos, son inocentes, vayan y demuestren. Porque ¿y usted cree que Moyano ensucia cuando dice que hay una persecución política? Todos, porque creo que el problema, por eso digo, tenemos hoy una situación demasiado extendida y compleja, porque estas mismas cuestiones que nosotros tenemos sobre visión de cómo funciona la justicia, es exactamente igual cuando la justicia falla a favor o en contra de Vudú, de Debido, de Macri o de Michetti, es siempre exactamente lo mismo. Entonces el problema no es Moyano, la verdad es que así funciona lamentablemente la justicia, y la justicia no opera de la misma manera cuando distintas son las personas involucradas en distintos tiempos. Ustedes decían recién, una de las causas por las que se investiga Moyano es falsificación de afiliaciones. Bueno, la verdad venimos de la causa de los aportantes truchos, que es de una gravedad, lo hemos conversado, ustedes lo han tratado mucho acá en el programa, es de una gravedad enorme eso. Y sin embargo, lo que hay es qué cosa. Causa que quedó en el fuero. Que no pasa nada, ¿no? Que por ahora está, sí. se va a dirimir en La Plata, pero está en el fuero electoral, por lo menos en Capital no está más. Porque la Cámara le ordenó a Casanelo enviársela a La Plata. Casanelo, que tenía una investigación bastante avanzada, donde habían tomado testimonio a cientos de personas, porque ahí no hablamos de 10 aportantes truchos, estamos hablando de cientos o miles de aportantes truchos. Donde podría haber falsificación de documento público y eventual lavado de activos porque alguien puso la plata que otro no puso. Es muy grave. En el juzgado de Casanelo se había avanzado bastante, la verdad es que se tomaron testimoniales, muchas, y eran tremendas, de la gente que se presentaba y decía, no, nunca puse nada. Pero a lo que voy, insisto, no me quiero quedar con una cosa en particular, ni con Moyano, ni con los aportantes truchos. Este es lamentablemente el funcionamiento de la justicia. Yo vengo reclamando desde hace tiempo que a mí me parece que en la Argentina no se están dando las discusiones sobre los temas estructurales institucionales. Se discute la economía, el dólar, el acuerdo de los precios y los salarios, y todo eso está muy bien, pero la verdad no se discute la justicia, no se discute la educación en este país. Y yo creo que son los temas estructurales que ayudan a pensarse uno, a pensar en un proyecto de país. Margarita, ¿no? ¿Qué piensa del pedido de juicio político de Carrió hacia Garabano? Y que finalmente lo presentó, ¿no? Duramente, pero creo que es un disparate, Cuando uno lee sinceramente, más allá de que a mí no me gusta lo que dijo Garabano, pero de ahí hacer un pedido de juicio político fundado en eso, y me parece que es una maniobra permanente de Carrió. Ahí ponen también lo de Barbaquia y Müller, los fiscales a los cuales Garabano no imputó en el tema de la AMIA. En ese momento, ese es un tema grave. Yo me enfrenté con Garabano por ese tema y presenté una nota en su momento al jefe de gabinete, a Marcos Peña, para que interviniera en esa situación, porque esa situación era particularmente grave cuando cambiaron a los abogados de la unidad AMIA para no acusar a los fiscales que sí habían acusado el resto. Para mí eso fue realmente muy malo y muy reprochable. Más allá de que además corrieron a Mario Cimadevilla. Exactamente. Porque justamente tenía
la mirada exactamente opuesta al propio Garabano. Tal vez si en ese momento se hubiera presentado, hubiera tenido otra opinión, pero en este momento la presentación con motivo de la opinión de Garabano sobre este tema, insisto, no comparto la opinión de Garabano, pero uno lee los fundamentos, pedir un juicio político por una opinión que uno no comparte, no, es como a veces cuando se le pide a los jueces, en realidad. Los jueces tienen instancias de apelación incluso que permiten rever los fallos, ¿no? Ahora, también ahí en el pedido de juicio político, hoy hay un capítulo sobre Falvo. Yo desconocía que Falvo era asesora del propio ministro Germán Garabano. Falvo, que es la factotum, ex jefa de los fiscales en la administración Scioli, de muchos de las males de la justicia en la provincia de Buenos Aires. Y que fue corrida por la gobernadora, por decisión que fue corrida por la gobernadora Vidal, y dicen como parte de un acuerdo político, lo cual no podemos probar, implicó que Falvo daba un paso al costado a cambio de tener un conchavo, esta es la palabra, en el Ministerio de Justicia asesorando no se sabe sobre qué al propio Germán Garabano. Sí, yo creo que es ad honorem. O sea, Vidal la corre por inútil. Sí. El cargo que tiene es ad honorem porque ella se retiró para jubilarse. Sí, bueno, porque la jubilación es más honorífica que lo que le podrían digamos, pagar desde el Ministerio de Justicia. Yo también desconocía que tenía ese nombramiento. La verdad es que no sé cómo se lo explican a Vidal, ¿no? O cómo explica Vidal que la sacaron de un lugar porque Vidal tenía una opinión realmente muy contraria al funcionamiento de la Procuradora. Si me permiten, quiero volver un minutito sobre el tema Moyano y demás, porque ahí, y tal cual decía Paula también, se cruzan otras discusiones, que es la discusión sobre el reclamo. Y a mí me parece, porque si no se termina jugando una cosa en contra de la otra, lo utilizan ellos primero, y es lo que me parece tremendo, que es que los trabajadores, en lugar de movilizarse para reclamar por las reivindicaciones, por sus reclamos, que son muchísimos, se terminan movilizando para que el señor no sea citado en la justicia, ¿no? Sinceramente eso me parece atroz. Ahora, también a veces caemos en el error de manera muy recurrente de analizar las formas de la protesta y no analizar las razones de las protestas. Hoy la pregunta es, ¿hay motivo para que los trabajadores se movilicen, reclamen, paren? Tiene relación también con el tema de los docentes. La verdad es que sí. Si algo hay hoy, son más que motivos suficientes para que los trabajadores se planten y estén en pie de alerta, porque la situación social es gravísima frente a un gobierno que no está ni siquiera registrando lo que le pasa a un trabajador que ha tenido una depreciación de su salario que es enorme y que la verdad tiene que pagar todos los días más la cuota de lo que sea, tiene que pagar todos los días más la nafta, el colectivo, la SUBE, los alimentos, las facturas. Lo que ha ocurrido estos días pasados con lo del gas ha sido tremendo, y no solo pone en una situación de debilidad al gobierno, sino que muestra al gobierno realmente en un nivel, yo digo, de incertidumbre ellos mismos. No saben a dónde van, no hay un plan, no hay una brújula dirección. Sí. Y su equipo económico, este gran equipo que nos contaron que iba a resolver todos los problemas, bueno, evidentemente no tienen ese gran equipo. Bueno, a propósito, Massa dijo en Estados Unidos ayer que habría que rediscutir. El próximo gobierno debería hacerlo los términos del acuerdo con el fondo, pidió la letra chica, hoy lo salió a cruzar Duhovne, dijo que no era apropiado, que era irresponsable, y luego el equipo económico le salió a decir que irresponsable era no tener certezas o tener insensibilidad sobre la situación. Además, ¿qué opina usted? Lo que plantea Massa es más que razonable en un acuerdo que se ha hecho con el fondo, del que los legisladores, un líder de la oposición como es Massa, no tenemos ni información de lo que hay. La verdad es que para que ese acuerdo sea un acuerdo del Estado, de la Argentina, y no de Cambiemos, como dijo el ministro de Economía, debió haber sido mínimamente consultado o contado a los referentes del Parlamento o de la oposición. Eso es lo que hace. Las políticas de Estado, los acuerdos que se sostienen a través de los tiempos, son los que primero, la verdad, se consultan y se consensúan entre toda la política. Es un buen punto el que plantea, porque tiene razón en eso. El gobierno dice, este no es un acuerdo de Cambiemos, es de la Argentina. La verdad, la oposición no fue ni siquiera sondeada, tanteada de qué era lo que era, por dónde tenían que hacer el programa ni las fuerzas de la propia coalición de gobierno. Nada. No fue consultado en nada la oposición, ni siquiera en la renegociación, porque te entiendo el primero, pero el segundo acuerdo en el que ya te la mandaste. Vidal, ¿reconocen que tiene razón en el reclamo, Nacho? Sí. ¿Hoy hubo reunión Vidal-Macri finalmente? Hubo reunión Vidal, María Eugenia Vidal, Marcos Peña, se sabe, ellos no están bien.
no tienen una buena relación. Quedó muy sensible el tema después de aquel episodio de los cambios en el gabinete, ese fin de semana, en el que Vidal le pidió, entre otras cosas, la cabeza de Nicolás Dujovne. Bueno, hoy se reunieron y después de la reunión de gabinete, Nicolás Dujovne dijo: es totalmente justo el reclamo que hace. Yo pregunté, ¿pero van a sacar un decreto como pretende Vidal? Porque Vidal pretende 20.000 millones de pesos de acá a fin de año que le garanticen una compensación por la actualización. ¿Por qué hay que actualizarlo? Porque cuando se hizo el pacto fiscal y se le devolvió el fondo del conurbano a la provincia de Buenos Aires, se hizo con una inflación del 10% por 2018 y por 5% de 2019. Fíjate qué lejos que queda, 42% este año, 23% 2019. Son más o menos 20.000 millones de pesos. La provincia quiere un decreto, el gobierno no va a sacar un decreto, quiere un proyecto de ley. Dijo, bueno, que alguno de los legisladores de la provincia presente un proyecto, ninguno lo va a presentar porque saben que ese proyecto no va a tener viabilidad. Ahora lo que busca la provincia de Buenos Aires es, una vez que se termine de debatir el presupuesto, que las provincias apoyen con su voto, tal vez en época más o menos navideña, no sé para qué fecha, pero más o menos por ahí, va a terminar emitiendo un decreto. Eso es lo que es un secreto a voces en Casa Rosada, no está obviamente oficializado. Si vos le preguntás mañana, ¿van a sacar un decreto? No. Lo van a negar. Claro. ¿Qué opina Margarita? Totalmente de acuerdo con la información y con la opinión de Nacho, agregando que creo que las dificultades para anticipar esa decisión tienen que ver con la negociación por el presupuesto. O sea que solo después de destrabado el presupuesto el gobierno tendría margen y espacio para su principal aliada electoral girarle lo que en definitiva le correspondería. Por supuesto, creo que tiene toda la razón en el reclamo. Mirá. Toda una definición. Sí, claro. Bueno, porque hay opositores que, vamos a decirlo, hay opositores que dicen, no, basta de ayudar a Vidal, Vidal ya recibe mucho. Sí. Vidal dice, yo hice un ajuste bárbaro para el presupuesto. Es cierto, absorbe 25.000 millones de pesos la provincia. En subsidios eléctricos, de gas y de transporte. No es menor. Exactamente. Margarita, la llevo nuevamente al lado de la justicia porque usted y en realidad su ONG fue una de las que impugnó a Weinberg de Roca para la candidatura como procuradora. El gobierno parecía que había dormido un poco y ahora está nuevamente reimpulsándola, según contó Nacho días atrás aquí en el programa. ¿Cómo ve usted esa candidatura? Porque justamente fue una de las que la impugnó. Sí, yo creo que no es una buena candidatura, sinceramente. Me parece que no goza de la independencia que tiene que tener un cargo de esas características, más allá de que ni el gobierno ni yo vamos a tomar la decisión, sino que son los senadores y por alguna razón aparece todavía como frenado ahí. A mí no me gusta tampoco cuando se terminan utilizando las promociones y las candidaturas como parte de compensaciones políticas. Creo que hay que darle, digamos, a ese tipo de discusiones otra base mucho más transparente y demás cuando se evalúan a las personas. Se está llevando adelante una experiencia muy interesante en la Cámara de Diputados, por ejemplo, para designar al defensor del niño, a través de distintos pasos, concursos y demás, muy bueno. Bueno, y sin embargo no tenemos defensor del pueblo desde hace ¿cuántos años? 8, 9. Exactamente. 2008, ¿Y por qué no 10. lo hay? Porque cada vez que el tema sale en la discusión, se pone en la negociación y bueno, yo te doy esto, vos me das esto, la oposición lo pone, pero ¿quién de la oposición? Y demás. Y esperemos que con este cargo no esté ocurriendo lo mismo, que es que termine entrando a una bolsa de compensaciones, ¿no? Lanza un espacio de centroizquierda el 1 de noviembre. Así algunos medios lo plantearon, lo hablamos con Cancelaria ayer. Estará Ricardo Alfonsín, estará el socialismo del Lifshitz, estará usted. Muchos piensan que le quieren dar una salida por centroizquierda, apartada del kirchnerismo, por fuera del PJ, a la sociedad política argentina, en una expresión que ustedes entienden que tiene un cierto vacío, independientemente de algunas expresiones más de izquierda, como el Frente de Izquierda de los Trabajadores y demás. ¿Es eso exactamente cierto? ¿Es lo que va a ocurrir o no? Es una muy buena interpretación, digamos. Más allá de que nosotros nos venimos reuniendo con estos actores y con otros actores también desde el mes de enero. Hemos tenido muchas reuniones, pero reuniones pequeñas, más reservadas, y nos parece que llegó el momento de darle volumen y visibilidad a esto de lo que venimos conversando hace tiempo, y que una muy buena oportunidad para hacerlo es, digamos, el aniversario del 30 de octubre, se cumple el 30
35 años de la recuperación de la democracia, es una fecha con un enorme valor simbólico sobre todo, y entonces vamos a aprovechar nuestro homenaje a los 35 años para presentar esto justamente como un espacio alternativo. Frente al gobierno hace falta una alternativa política progresista y ética. Vaya la aclaración, digamos, en el complemento de las dos condiciones, porque yo me resisto a reconocer que el kirchnerismo puede ser una alternativa, aunque algunos discutan su progresismo. Yo lo discuto también, pero claramente no es ético. Y a mí me parece que son los dos componentes necesarios para construir una alternativa al actual gobierno. ¿Y con Massa ya no? ¿O con Massa tal vez en un escenario que pueda servir para derrotar a este gobierno, podría llegar a volver a hablar en ese espacio de centro? Yo nunca dejé de hablar con Massa, al contrario, me reúno, converso, nuestros equipos interactúan, la verdad es que nos contamos las cosas que cada uno va haciendo, pero está claro que en los años que no son electorales, por eso decía, nosotros lo venimos haciendo desde hace varios meses, que nos reunimos, conversamos, y Massa lo hace con los referentes de su fuerza política, cada uno pues intenta usted Massa lo ve en el peronismo y usted ahí no va. Yo no voy a participar de una interna con el peronismo, pero yo creo sinceramente que la construcción de una alternativa de centro-izquierda requiere que nos encontremos en ese lugar quienes tenemos procedencia del radicalismo y quienes tienen procedencia del peronismo. Pues no se puede construir algo nuevo si no es sobre la base de nuestras pertenencias históricas. Mañana en el Día de la Lealtad, en Tucumán va a estar Mansur como anfitrión, va a ir Felipe Solá. Pues ese es un acto peronista que nosotros no tenemos nada que ver Felipe con Solá, eso. va a estar Daniel Scioli, va a estar Miguel Ángel Pichetto y llegaría Sergio Massa. Esa foto... No, eso no tiene nada que ver con nosotros, claro. Nosotros vamos a construir un espacio progresista, socialdemócrata, si se quiere, para que sea más claro también, y que tenga, obviamente, el componente ético que para nosotros es fundamental. A veces nos dicen, ustedes hablan de obviedades. Por supuesto, porque la política debe tener ese componente ético, pero lo cierto es que llevamos muchos años en la Argentina donde no parece estar siempre vinculado. Y a Cristina como candidata, ¿cómo la ve que va a estar soportando varios juicios, digamos, dentro de la justicia, ¿no? Bueno, yo vengo planteando entre ellos algunas denuncias claro, que usted que a mí me avergüenza mucho, no solo que pueda ser candidata, me avergüenza que esté sentada en el Senado representándonos, ni que hablar a quienes somos de la provincia de Buenos Aires. Una señora que tendría, como dije en un comienzo, que presentarse en la justicia e intentar demostrar, creo que no puede hacerlo, su inocencia, en vez de denunciar persecución política. Bueno, vaya y diga por qué razón. Ella en un reportaje en la campaña dijo como que era normal que un jefe de Estado negociara con contratistas del Estado y recibiera pagos de contratistas del Estado, a raíz de la causa que yo denuncié, los sauces, donde la gente con la que ella negociaba y le pagaban sumas millonarias eran las empresas de Cristóbal López y las empresas de Lázaro Báez. Y solo las empresas de Cristóbal y solo las empresas de Lázaro. Claro, entonces yo digo, la verdad es que la señora tendría que ir y ejercer su defensa mostrando su inocencia. En realidad creo que no pueden hacerlo. Eso sería lo más saludable. Margarita, lo último. Con un decreto hoy el gobierno cierra, con la firma de Michetti y Marcos Peña, la investigación por el caso Correo Argentino. Rechazan la apelación de un fiscal que pedía avanzar. El presidente, recuerden, se excusó de intervenir. ¿Cómo lo ve? Es un escándalo nuevo, sinceramente. Cada uno de Así lo define. Sí, es un escándalo. Lamentablemente, debió haberse investigado esto para es ser así. Y justo. además, si había un cierre de causa, más allá de la desconfianza que nos pueda generar alguna decisión judicial, tiene que ser de la justicia. ¿Cómo van a cerrar por decreto una investigación de algo? Ya me pareció mal en su momento cuando el presidente dijo una vez en una conferencia frente a las cámaras, ya instruí para tal cosa. Bueno, no sé qué es lo que tiene que instruir. Lo mejor hubiera sido justamente que se abstuvieran ni de opinar en un tema. Es un tema realmente muy, pero muy delicado, porque además este tema tiene un origen, que es de lo que nadie habla. El origen de este conflicto no es este gobierno, es cuando la familia Macri dejó de pagarle al Estado el canon que le debía allá por el año 2000. Entonces, ese es el problema. Sí. Hoy es presidente de la Nación un señor que le dejó de pagar al Estado. Señor que, vale la pena decir, se jactaba de ser amigo de la Cámpora, de ser oficialista y estar en los viajes con la expresidenta y de decir que su hijo nunca iba a ser presidente. Claro, exactamente. Gracias, Margarita, No, como gracias siempre, a un usted enorme por la placer. invitación.